Saludos. Titulamos este vídeo Tierra toroide. Conocer. Sujeto-objeto. Presentación 3. Tierra toroide número 3. Nosotros este vídeo lo vamos a desarrollar en 3 partes. Parte número 1, vamos a tratar de la herramienta de conocimiento que nosotros empleamos para investigar y exponer esta teoría de la Tierra toroide, que es el pensamiento arborescente dual que vamos a explicar brevemente. Punto segundo, nosotros vamos a aplicar este pensamiento arborescente dual a la principal dificultad de aceptación de la teoría de la Tierra toroide. Y punto número 3, de un modo breve vamos a exponer un esquema simple de esta teoría, un esquema trinitario dual, para que la persona pues vaya teniendo un punto de referencia general, podemos decir, de esta teoría, de la realización o de la expresión física de esta teoría. Entonces, este es el título que vamos a ir desarrollando. En esta imagen inicial se trata de la luna a la izquierda y del sol a la derecha. Imágenes reales, podemos decir. Entonces, hemos dicho que este primer punto va a tratar de la herramienta del conocimiento, que sería, como acabamos de decir, el pensamiento arborescente dual. Fíjense ya que en relación con todo el lenguaje, pues existe, según nuestra opinión y según otra investigación paralela, todo lo que es, dijésemos así, un direccionamiento o un sentido profundo que la persona no capta. Por ejemplo, en la palabra herramienta, pues se compone de erra, que tiene una connotación con errar, es decir, con fallar o fracasar, y también con miente, que también tiene una connotación con mentir. Al igual que conocimiento pues tiene conocer, pero también el miento de mentir. Pero nosotros, si sabemos esta realidad, pues le damos la inversión, es decir, vamos a buscar la herramienta verdadera y el conocimiento verdadero, que sería este pensamiento arborescente dual. En síntesis, se trataría de un pensamiento que aplica todas las ramas de conocimiento a un determinado asunto o problema u objeto. Y no quiere decir, porque se puede decir que se opone en cierta medida al establecido aquí en esta dimensión, que sería el pensamiento cientifista. Se opone en cierta medida, pero queremos nosotros hacer explicación más real de que no significa que nosotros no estemos y no utilicemos el pensamiento científico o cientifista, que, como ya se sabe, pues tiene unos presupuestos como son la manipulación, la observación, la replicabilidad, el establecer variables, etc. No significa que nosotros no nos basemos también en este pensamiento de tipo cientifista. Por supuesto que sí, porque, como decimos, aplicamos con el pensamiento arborescente todas las ramas del conocimiento, y una de ellas pues es también el pensamiento cientifista, pero no de tipo exclusivo como se adoctrina actualmente a toda esta humanidad actual, de tal manera que solamente los científicos pues son los únicos que tienen el conocimiento verdadero. Y también este pensamiento arborescente, pues también tenemos que decir que está en unión con lo que nosotros también vamos a denominar y vamos a explicar, que lo tenemos aquí sobre todo a la derecha expresado, que sería también lo que el pensamiento, las dos partes del conocimiento, porque por eso le hemos dado el título de también dual, porque tenemos dos partes, aunque todo va unido, pero tenemos para dijésemos así, para su comprensión, pues tenemos el ser humano
pues como todo es dual, que ya lo hemos expresado en otros vídeos, pues tenemos una parte que se suele decir que es la parte izquierda, el hemisferio izquierdo, que sería el lógico, el analítico, el parcializante. Con parcializante queremos expresar que más que una totalidad se aplica a partes individuales. Y racional, esas serían las características de una de las características de este hemisferio izquierdo. Y en cambio el hemisferio derecho pues sería en lugar de lógico sería sobre todo intuitivo, en lugar de analítico sería sobre todo sintético, es decir, que percibe totalidades, y por eso también en vez de ser parcializante le hemos dado la denominación de totalizante, porque percibe una totalidad, y en vez de del otro hemisferio que sería sobre todo racional, y racional es más bien frío y mental, pues sería sobre todo estaría con connotaciones de emocional, es decir, sería un pensamiento emocional. Es decir, estos son dos partes duales que también pues entran en toda nuestra herramienta de conocimiento de esta realidad. Por eso lo hemos denominado pensamiento arborescente dual. Y tenemos que decir que este pensamiento arborescente dual pues es más básico y más primario, por ejemplo, que el pensamiento exclusivamente cientifista. Y vamos a poner uno o dos ejemplos. Por ejemplo, un niño que no tenga ningún tipo de experiencia, pues este pensamiento arborescente dual es el que primero empieza a usar o a emplear. Entonces, por ejemplo, un niño en relación con un perro. Vamos a suponer que ese niño desde el principio pues se ha criado en relación con una mascota que sería un perro. Pues él simplemente, pues cuando ve a otro perro, por ejemplo, ya salga a lo mejor en el ámbito social a la calle y ve a otro perro, pues él va a pensar en un principio que ese otro perro le aplica lo que él conocía del perro anterior que ha estado conociendo y era muy cariñoso y jugaba y juguetón con él. Pero resulta que puede estar equivocado, pero su primera intención pues será ir a acariciar a ese perro nuevo que ha encontrado, y se podrá encontrar pues a lo mejor con la desagradable sorpresa de que ese perro pues por ejemplo le muerda. Entonces esto sería un ejemplo de aplicación del conocimiento anterior a un nuevo elemento, pero claro que tiene que ir reajustándose totalmente con esta realidad, y entonces esa experiencia pues le hará ir afinando ese pensamiento arborescente con respecto a la realidad, y de tal manera que se necesita una experiencia progresiva, pero a medida que esa experiencia se va adquiriendo, pues ese pensamiento cada vez es más real y más verdadero. Y nosotros vamos a poner ahora un ejemplo también en relación con lo que nosotros encontramos en este campo concreto del espacio y de las distintas formas de la Tierra. Por ejemplo, muchas personas, entre ellas nosotros, pues hemos despertado dijésemos así, a un engaño o a un error establecido, que sería una falsa esfera terrestre. Entonces, la palabra esfera pues ya la relacionamos a partir de este desengaño cognitivo, podemos decir, con una negatividad, de tal manera que para nosotros la palabra esfera pues sería negativa, y todo lo relacionado con esta palabra pues ya lo eliminamos, y entonces nos proyectamos a lo mejor en otra estructura, como puede ser la planicie. Pero nosotros decimos, no solamente tiene que ser así, porque puede haber también otro tipo de esfera que no sea negativa, como el niño que tiene que aprender que existe un perro negativo y un perro positivo. Entonces esta es la que nosotros vamos a ir manifestando, sobre todo en esta serie, que existe una esfera que es la esfera cóncava, que esa precisamente nosotros decimos que es la verdadera. Entonces, esto en relación con el instrumento de pensamiento que nosotros estamos y vamos a ir realizando en esta serie. Este tipo de pensamiento es opuesto total, o sea, se opone a un reduccionismo cientifista, que este reduccionismo cientifista
que es el pensamiento, como ya hemos explicado, pues realmente limita de partida el conocimiento del ser humano. Por eso nosotros tenemos que expresar el valor de este pensamiento arborescente, que calificamos arborescente dual. Entonces, hemos dicho que vamos a aplicar este pensamiento pues a la principal dificultad de aceptación de esta teoría, que sería, como ya hemos visto en el vídeo anterior, la siguiente: ¿cómo es posible que todo este universo que yo estoy adoctrinado y creo es así tan inmensamente grande y extenso pueda estar en el interior de esta Tierra toroide o de esta Tierra celular o cóncava toroide? ¿Cómo es posible que se encuentre? Pues entonces, aplicando este pensamiento arborescente, nosotros decimos que tenemos simplemente que atenernos a lo experimentado y construido por nosotros mismos. Y cuando decimos experimentado y la palabra construido, nos estamos refiriendo a nuestro puzzle de comprensión. A eso es a lo que tenemos que atenernos principalmente, y no al mundo CGI construido por unos sabios que nos han dicho que es así ese cosmos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros comprobamos experimentalmente? Pues comprobamos un sol que tenemos a la izquierda y una luna de tamaños similares, y después unas estrellas que serían puntos titilantes. Y eso simplemente pues puede tener cabida en este interior, porque, como ya hemos dicho, sería un tipo de materia y de energía distinta a la exclusivamente terrestre. ¿Y cómo también se le ha podido denominar? Pues a este mundo que los antiguos decían que el mundo supralunar, es decir, de la luna hacia arriba, pues era distinto, y en eso tenían razón. Ellos les decían: este es el mundo de los dioses. Pues también una calificación actual en física y química, pues se le denomina el estado plasmático. Y con esa palabra, estado plasmático, pues se puede estar, dijésemos así, acercando a lo que nosotros queremos decir con que se trata de otra dimensión. Como vamos a ver a continuación, que ya en 1965, pues un científico pues reclamaba o expresaba que la luna simplemente es plasma y que no se podrían ahí haber puesto y llegado y haber pisado y establecido en esa luna unos posibles astronautas que más adelante pues nos dijeron que sí, pero ya siempre ha habido personas inteligentes y con pensamiento intuitivo, y este era un auténtico científico que ya antes de que llegasen a la luna él ya dijo que no se podría llegar y no se podría uno establecer allí porque era un estado plasmático. Pues nosotros ahora, aunque después expresaron que sí, que llegaron y que pisaron, pero nosotros le damos la razón a este científico y a este estado plasmático, y vamos a exponer esta realidad que tiene que ser la que nosotros simplemente nos atenemos. Pues aquí en esta red pues encontramos esta página que está expresando a Venus. Nosotros agradecemos estas páginas que encontramos, y esta otra que también podrán encontrar. Esta sí le podemos dar los nombres, que sería Sirio interactuando con algo desconocido, de Connie Valle, astróloga. Esta sería la estrella Sirio, y en cambio lo anterior que hemos visto pues sería, porque hemos cogido ahí ya muchísimas imágenes que cada persona las puede buscar en la red, de que se obtiene en la visión simplemente con el ojo viendo cómo son las estrellas y la luna y el sol, pero también con mejor visión cómo serían las cámaras. Y entonces tenemos aquí, como hemos dicho, pues esta sería experiencia real del universo al que tenemos que atenernos. Pues estos serían visiones de Venus con la cámara P900, Nikon P900, y a la derecha pues serían estas imágenes que hemos dicho ya en la página anterior, de la estrella Sirio, con la cámara Nikon de gran zoom, Nikon P1000, y se obtienen estas imágenes, y son imágenes que lo que te reflejan, y a lo cual tenemos que atenernos pues a lo que nosotros decimos, a un tipo de estado plasmático o energético. Y si vemos las estrellas, simplemente, incluso sin cámaras, pues vemos que ellas titilan, y esto es simplemente como vibración y movimiento vibratorio. Es otro tipo de dimensión la que está de la esfera supralunar hacia arriba, podemos decir.
Y también vamos comprobando, aunque esto ya en vídeos siguientes entraremos más especificaciones con la Luna, pero ahora solamente estamos dando unas primeras muestras de lo que se observa. Aquí vemos aquí otros estos investigadores que efectivamente te pone esto una imagen real de la Luna, pero si fuese un cuerpo esférico de esa naturaleza que nos muestra, pues tendría que reflejar este tipo de reflejo que estaría aquí en cualquier esfera, pero aquí no es así, es algo distinto, evidentemente, y en relación con lo que nosotros estamos haciendo, al igual que si nosotros simplemente con nuestra propia vista, pues vemos a lo largo del día, incluso de la noche, pues distintas imágenes de la Luna. Entonces lo que vemos realmente es como, podemos decir, como si el fondo traspasase la forma, porque fíjense que adquiere el color del fondo en distintas horas, en distintas tonalidades de fondo, igual que aquí. Y entonces esto está, según nuestra opinión, aquí vemos otras de esas imágenes, que esto sería un fondo, está una atmósfera, un cielo claro, pues el fondo pues también es claro, y en la noche pues la oscuridad pues también se refleja en las manchas. Entonces esto es lo que nosotros queremos expresar, que no responde a un cuerpo, y ninguno, ni el Sol, ni la Luna, ni las estrellas, pues a lo que nos vienen lesionando de cuerpos similares a la Tierra, de rocas, podemos decir así, de roca y materia rocosa terrestre. Es distinto, según toda nuestra investigación, y de eso hablaba este científico ya en 1965, que podrán obtener y recomendamos que lo obtengan, aunque venga en inglés. Este título, 1965, científico reclama que la Luna es plasma. Pongan este título y entonces lo escucharán, este científico, como te dice que la Luna no es una pieza de roca, sino que es plasma, como estamos viendo aquí. Y nosotros ya adelantamos para que vayan haciéndose una idea de nuestra teoría. Nosotros ya decimos, el Sol y la Luna forman un sistema dual, de tal manera que en diferencia total con lo que nos dice esta ciencia, que pone a la Luna como si no tuviese importancia y como si, por ejemplo, desapareciese, no pasase nada, como algunos dijésemos así, equivocados o errados, que piensan que la Luna es incluso algo artificial, es decir, que no sería importante, pero nosotros nada de eso. Nosotros decimos, el Sol y la Luna forman un sistema dual inseparable. Si la Luna deja de existir, afirmamos nosotros, el Sol también deja de existir. Entonces, para que la persona ya vaya pensando en esta realidad o en esta teoría que nosotros estamos exponiendo. Y vamos a terminar aquí para que la persona tenga una idea, porque esto es una imagen porque todo no es erróneo, porque las medidas mediante desplazamientos que se nos da la oficialidad en eso sí tienen mucha razón. Entonces esto es una aproximación a escala aproximada de la Tierra, para que vean los dos esferoides de la Tierra toroide, que sería atribuyendo un radio de unos 6.500 metros al radio de la esfera cóncava convexa, que serían dos esferoides. Entonces aquí están dos líneas, fíjense lo juntas, porque le hemos dado una separación hasta donde el ser humano normal con globos de gran altitud y puede llegar, y establecemos por eso ese rango infranqueable de esa barrera, donde estaría esta barrera que formaría lo que nosotros decimos un esferoide convexo, que sería la línea interior, sería un esferoide convexo, que sería el cielo, y la línea más exterior es la que nosotros pisamos, que sería el esferoide cóncavo. Pues poniendo 200 kilómetros, poniendo 200 kilómetros de separación, que es lo máximo que tenemos constancia que se podría llegar, pues fíjense lo juntas que están. Por eso nosotros, cuando miramos hacia arriba en vertical, pues solamente vemos un plano. Y al mirar al suelo pues también vemos un plano, evidentemente. Esto lo seguiremos nosotros haciéndolo más específico. Pero lo que queremos es que vean que aún
a un centímetro de esta porción. Si cogemos una regla y trazamos el arco de 1 centímetro, vean que casi es muy difícil que se separe la curva de la recta si cogemos una regla de 1 centímetro, y 1 centímetro son equivalentes pues a 1000 kilómetros. Entonces, para que vean que en 1000 kilómetros lo difícil que sería apreciar esa curvatura. Y hacemos ya esta primera imagen mental para que las personas vean uno de los obstáculos que piensan, que piensan que les hace a ellos pensar que la Tierra es plana. Vean lo difícil que es por métodos directos pues o poder observar esa curvatura. Si ven esta imagen y hacen lo que ya nosotros acabamos de decir, poniendo una regla y formando el arco que forme esta curva de 1 centímetro, lo difícil que es apreciar esa curvatura, además de otro, dijésemos así, de otro sistema que ya explicaremos, que lo que consigue es que todo lo veamos plano, desde cualquier forma. Y eso lo vamos a explicar. Pero también tenemos que decir ya que aunque lo veamos y sea imposible no verlo plano, por métodos directos, nosotros decimos que en realidad es una concavidad la forma de este suelo y que todo se curva en este universo. Se curva la luz, se curva el agua, se curva la tierra. Todo a excepción del elemento que lo curva todo, que podemos decir que es en las manos invisibles de la fuente, que le podemos dar en plan más cientifista o científico, con entre comillas, pues el nombre de éter pus o de electromagnetismo. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.